Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol.
ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. La depresión. La depresión es un trastorno de nuestro estado de ánimo, una enfermedad común que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Se caracteriza principalmente por la presencia de un bajo estado de ánimo junto a la pérdida de placer por las actividades que anteriormente se disfrutaban. Además, pueden aparecer sentimientos de tristeza, culpa, melancolía, abatimiento y frustración. Esto no significa que siempre que tengamos estos sentimientos estemos deprimidos, ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos pasar por un mal momento. Sin embargo, si llegan a afectar nuestra vida cotidiana y nos invalidan para el normal desempeño de actividades, puede que estemos deprimidos. La depresión no es una enfermedad que surge de un momento a otro, sino que se desarrolla con el tiempo. Poco a poco, la persona deja de hacer cosas que normalmente hacía, perdiendo el interés. Tipos de depresión. Aunque nos podemos encontrar ante varios tipos de depresión, los más comunes son la depresión mayor y el trastorno depresivo persistente o distimia. La depresión mayor combina síntomas que impiden realizar con normalidad las actividades cotidianas como trabajar, dormir, comer u otras que puedas disfrutar. Puede darse solo un episodio o tener varias recaídas a lo largo de la vida. La distimia presenta síntomas menos graves, pero de larga duración, 2 o más años. Se pueden intercalar periodos de depresión mayor con épocas en las que los síntomas son menos graves, pero no nos incapacita. También existe el trastorno bipolar, llamado enfermedad maníaco-depresiva o maníaco-depresión. Pero es un tipo de enfermedad distinta. Se caracteriza por cambios de humor donde se alterna estados de ánimo muy elevados con otros muy bajos, como la depresión. Síntomas. Aunque la depresión, según las diversas investigaciones, afecta más a las mujeres y es muy frecuente en algunos adolescentes, todos podemos ser víctimas de ella, desde los niños hasta los ancianos. Además, los niños y los adultos pueden presentar distintos síntomas. En general, estos abarcan sentimientos de tristeza y ansiedad, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, fatiga y falta de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza y abandono, de culpa e inutilidad, irritabilidad e inquietud, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, comer mucho o perder el apetito, y pensamientos suicidas o incluso intentos de suicidio. ¿Qué puede ocasionar una depresión? Las causas y factores que pueden desencadenar una depresión son muy variados. Puede desarrollarse por causas bioquímicas, alteraciones de algunas sustancias en el cerebro, neurotransmisores,
La genética puede desempeñar un papel importante, aunque no necesariamente todos los que la padecen es por este motivo. Pueden influir otros agentes como la personalidad, los sucesos ocurridos en la vida de una persona, como traumas o pérdidas emocionales. Factores ambientales como el contexto de violencia, abuso o pobreza, etc. ¿Cómo podemos ayudar a un ser querido que tiene depresión? Si quieres ayudar a un familiar o amigo deprimido, es importante que tengas presente que esa persona no es que no quiera sentirse bien, sino que no puede en ese momento. Por eso, es una enfermedad que provoca mucha frustración, no solo para quien la padece, sino también para los más allegados. Así pues, ofrécele apoyo emocional, comprensión, paciencia y ánimo. Es muy importante que no desacredite sus sentimientos, al contrario, que se sienta validado y comprendido. No hace falta que le instigues demasiado. Con el solo hecho de estar a su lado en silencio puede ser suficiente como apoyo. Invítalo a realizar actividades al aire libre, pero ten cuidado de no presionarlo, ya que su estado podría empeorar. Por último, recuérdale que la depresión pasará con el tiempo y el tratamiento, y que estarás a su lado. Lo más importante es que se sienta querido y acompañado. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Algunas sencillas acciones pueden servirnos para prevenir la depresión, como dormir bien, un mínimo de 6 u 8 horas diarias. Hacer ejercicio. Tendrás una sensación de bienestar y motivación. Comer sano. Evitar el estrés prolongado y situaciones de violencia. Compartir momentos con familiares y amigos. Tomar conciencia de tus pensamientos negativos y evitar reflexionar sobre ellos. Recordar experiencias positivas. Y pensar las pequeñas cosas positivas que te han pasado durante el día. El pensamiento positivo es muy importante, no solo para evitar la depresión, sino también para salir de ella. En todo caso, te ayuda a sentirte mejor. Muy buenas tardes, seres televidentes. Estamos una noche más con ustedes, ya a finales casi del mes de marzo y siempre con la compañía de los días lunes del doctor William Quispe. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches y gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población boliviana. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista, pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Estamos con el doctor y justamente vamos a tener hoy día un programa, esperemos tome asiento porque vamos a estar con la nefróloga para hablar de lo que les habíamos prometido, ¿no? ¿Qué pasa con los riñones? ¿Qué exámenes necesitamos? Y vamos a aprender conjuntamente con nuestra especialista en nefrología y pues estaremos dándole algunos tips para que usted sepa qué es lo que tiene que tener cuidado cuando esté algún problema de los riñones. Mientras tanto, si podemos hacer un avance para unas imágenes, porque este día sábado queremos agradecer a todos los papás que han estado en esta campaña el día sábado. Un pequeño resumen del agradecimiento hacia nuestros papás porque la campaña se ha llevado con mucho éxito. Ahí está, vamos con este video pequeño. Con total éxito se llevó a cabo la campaña de salud gratuita que emprendió el Colegio Médico de Bolivia con el apoyo de varias empresas farmacéuticas, Doctor Temprano, Papá Bien Sano, en homenaje al Día del Padre, realizada este último sábado 26 en predios de 6 colegios departamentales de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Pando y La Paz. La campaña arrancó a las 9 de la mañana hasta las 16 horas, en la cual se prestó las atenciones de diversas especialidades como medicina general, urología, otorrinolaringología, oftalmología, cardiología, oncología, odontología, fisioterapia, además de puntos de vacunación contra el COVID-19. Destacar la colaboración de HP Medical, INTI, IFA, LAFAR, Terbol, Bagó, Farmerías, Megalabs, GAPS, Clínica Buscamed, Laboratorios Lorebat, CIMES. Muy amables por permitirnos a nosotros, a los de la tercera edad y a los papás, de recibir estas atenciones de ustedes, los médicos. Les quedamos muy agradecidos a nombre de todos
todos los papás. Similar actividad se viene preparando para el Día del Niño y Día de la Madre. Bueno, ahí está, esa ha sido la campaña del día 26. Gracias, papás, por estar asistiendo a esas campañas. Y ya se viene inmediatamente la campaña del Día del Niño. Esperemos estar en todos los departamentos. Doctor William Quispe, usted presenta a nuestra invitada, la nefróloga del día de hoy. Querida familia boliviana, ¿quién no ha tenido en la casa y alguien que ha tenido algún problema renal o conoce a alguien que ha sufrido algún problema en el riñón? Dice que está con insuficiencia renal, tienen que hacerle hemodiálisis, le están haciendo laboratorios, dice su orina le están pidiendo de la mañana. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la insuficiencia renal crónica. De eso vamos a hablar, de ese problema en el riñón, de este nuestro filtro que tenemos en nuestro cuerpo, de este órgano noble. Para eso hemos invitado a la doctora Marisa Kolke. La doctora Marisa Kolke, ella es nefróloga y ella está bien metida en este campo de lo que es el problema de los riñones. Doctora Marisa Kolke, muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar el programa explicándoles un poco lo que nosotros hacemos para evaluar la insuficiencia renal, que principalmente son la evaluación de todos los exámenes complementarios que nosotros pedimos para ver cómo están funcionando los riñoncitos de las personas. Tenemos ahí una presentación de la doctora Leitos y vamos a ir con esa presentación y a partir de este momento la doctora nos va a explicar qué es lo que debemos hacer con esto, doctora. Claro que sí. En cuanto a cómo evaluar la función del riñón, que es eso lo que vamos a hablar el día de hoy, para evaluar la función del riñón primero debemos conocer que nosotros tenemos 2 riñones en el cuerpo. La unidad funcional del riñón se llama nefrona. Esta va a estar encargada de... Gracias. Esta va a estar encargada de lo que es filtrar la sangre para posteriormente eliminar los productos tóxicos que la sangre va a tener. Todos los alimentos que nosotros consumimos, absolutamente todos, van a tener nutrientes que van a ser absorbidos por nuestro cuerpo y van a ser aprovechados por nuestro cuerpo, pero también van a haber elementos que se van a desechar, que no son necesarios. Ese riñón es lo que le filtra, es como un filtro. Esa nefrona, doctor, es algo microscópico, ¿no? Exactamente, es una parte diminuta. Nosotros tenemos más de 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones, entonces obviamente estos elementos no los logramos ver, son algo microscópico, pero cada uno de estos, la función que tienen es como un filtro, que se va a encargar de filtrar la sangre, eliminarlo, quedarse con lo bueno y eliminar lo malo por medio de la orina. En otras palabras, doctora, esto es como que el dializador de nuestro organismo. Exactamente. Nosotros, como una terapia para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están en estadio ya avanzado, nosotros lo que les proponemos es la diálisis. La diálisis lo que es conectar al paciente a lo que es un riñón artificial que va a suplir, que va a realizar parte de lo que es la función del riñón en cuanto a lo que es filtrar la sangre y limpiar la sangre y eliminar los productos tóxicos. Ese filtrado es el que va a producir la orina, ¿no, doctora? Exactamente, eso es lo que va a producir la orina. Como podemos ver, nosotros dentro de la evaluación de la función del riñón tenemos varias etapas. Primero lo que tenemos que hacer es conocer qué cantidad de elementos tóxicos se depuran por el riñón. Existen diferentes métodos con los que nosotros vamos a poder determinar los niveles de funcionamiento del riñón. Dentro de ellos podemos medir diferentes sustancias. Están la creatinina, el nitrógeno ureico sérico, la cistatina C y la inulina. ¿Esos son exámenes de laboratorio, doctora? Exactamente. Estos son elementos que nosotros encontramos en la sangre y que por medio de esto nosotros orientamos a saber cuánto es la función del riñoncito. ¿Por qué les resalto aquí lo que es la creatinina? Porque este es un estudio que nosotros habitualmente hacemos en los consultorios de medicina familiar, los consultorios de nefrología, incluso en las campañas que se lanzan para detección de la función del riñón. La creatinina es uno de los laboratorios más sencillos y económicos que nosotros tenemos para saber cómo está funcionando el riñoncito. Esos valores que encontramos ahí justo en la lámina inferior donde dice mujeres 0.6
a 1 y hombres de 0.7 a 1.3. ¿Ese es el rango que se maneja aquí en Bolivia o esto es algo que se da en todos los países? Sí, esto es un consenso a nivel mundial que nos dice la Sociedad Internacional de Nefrología, en la que se ha hecho un estudio poblacional y a nivel de Latinoamérica nosotros manejamos estos valores, ¿ya? La creatinina es el producto final del metabolismo muscular. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros al levantarnos, caminar, incluso al estar echados, sentados, nosotros producimos un desgaste muscular. Entonces, este desgaste lo que va a hacer es producir grandes cantidades de creatinina. El riñón tiene la principal función de eliminar los tóxicos, diferentes tóxicos, no solamente la creatinina, pero la creatinina es la que nos va a servir para identificar cómo está funcionando ese filtro. Si el filtro estuviera, por decirlo así, si el filtro estuviera tapado, entonces la cantidad, el porcentaje de eliminación de la creatinina va a ser menor. Pero si el filtro está óptimo, si está funcionando al 100%, evidentemente la creatinina se va a eliminar con mayor rapidez y facilidad. Entonces nosotros en una persona sana que no tiene ningún problema del riñoncito, en el caso de que sean mujeres vamos a encontrar unos valores que van entre 0,6 a 1 y en varones como tienen mayor masa muscular, como son más altos, en ese caso vamos a encontrar niveles de creatinina que están un poquito más altos, pero que están dentro del valor normal, que van de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro en la sangre. Entonces, el laboratorio principal, doctora, es la creatinina, nos está mencionando. Esto, doctora, se saca por la sangre, por la orina, sí. El paciente tiene que ir en ayunas, doctora. ¿Cómo se hace esto, doctora? Como podemos ver en la imagen, este es un laboratorio que nosotros realizamos en una muestra de sangre. Es una muestra de aproximadamente 3 a 5 mililitros de sangre. No es necesario que las personas cuando vayan a hacer un estudio de creatinina vayan en ayunas, porque el valor de la creatinina no se modifica en ayunas o en un estado postprandial, que quiere decir después de haber comido. No es necesario. Puede hacérselo en la tarde, puede hacérselo en la mañana y las variaciones no van a ser bastante significativas. En cualquier momento. Exactamente. No es necesario que nuestro paciente esté en ayunas para realizar este laboratorio. Yo tengo una pregunta, perdón, antes de que cambien. Eso si volvemos atrás, Leito, y esto del nitrógeno ureico sérico, doctora, o la cistatina o la inulina, ¿dónde vamos a pedir? O sea, pedimos en sangre también para que la población sepa cuándo vamos a pedir esto, ¿no es cierto? O sea, claro. Esos ya no son exámenes de rutina, digamos. Exactamente. Estos son exámenes que nosotros los realizamos a nivel de lo que ya es la clínica nefrológica. Nosotros, para evaluar de la función renal en cuanto a lo que es la creatinina, es un examen general que nos va a dar un panorama general de lo que es la función del riñón. Y como exámenes más específicos, más dirigidos, tenemos a lo que es el nitrógeno ureico sérico, la cistatina C y la inulina. ¿Cuáles sí realizamos aquí en el país? El nitrógeno ureico sérico y la cistatina C. El costo de estos exámenes son un poco más caros, entonces por eso la cistatina C no se utiliza de primera mano. Sin embargo, estos dos primeros, tanto la creatinina como el nitrógeno ureico sérico, sí los podemos realizar de primera mano y adentro de la consulta de nefrología, y pues nosotros lo vamos a poder interpretar para explicarle al paciente cómo está funcionando el riñoncito y en qué calidad está la cantidad de depuración de tóxicos del cuerpo. Vamos a la siguiente lámina. Ahora bien, tenemos en base a lo que es la creatinina, nosotros como nefrología, como la especialidad que ve los riñoncitos, nosotros determinamos en base a esta lo que es la estimación del filtrado glomerular. Se han desarrollado múltiples fórmulas, solamente les pongo aquí para que ustedes conozcan que existen un montón de fórmulas para determinar cómo está el porcentaje de funcionalidad del riñoncito. El porcentaje, la cantidad de filtrado glomerular normal en una persona que no tiene alteraciones de la función del riñón debe ir por encima de 90 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Eso quiere decir, doctora, que tiene que filtrar esa cantidad de líquido en un minuto, doctora. Sí, estamos hablando de una cantidad de sangre que pasa por el riñoncito en un minuto por una superficie de cuerpo. Entonces, normalmente la superficie calculada para una persona promedio de entre 80 kilogramos que mida aproximadamente unos 60, unos 70 metros es 1.73 la superficie corporal. Entonces está
está normalizado a esta superficie corporal, y lo normal que debería tener una persona que no tiene afectación del riñón es entre 90 a 120 mililitros por minuto por superficie corporal. En base a esto también hacen la clasificación, ¿no, doctora? Exactamente, a veces escuchamos doctor. Clasificación 1, 2, 3, 4, 5, les dicen, ¿no, doctora? Exactamente, doctor. En base a esto, nosotros, una vez que tenemos la tasa de filtrado glomerular, lo que nosotros hacemos es clasificar al paciente. Si el paciente tiene por debajo de 90 mililitros por minuto, nosotros ya consideramos que el paciente está cursando con algún tipo de enfermedad renal. Lo que nos faltaría determinar es si esta enfermedad ya es aguda, crónica, en qué caso está. En ese caso hay que evaluar al paciente si ha tenido alguna afectación momentánea, qué sé yo, un sangrado, se ha deshidratado, ha tenido una diarrea profusa por la que ha podido perder muchos líquidos. Entonces van a haber casos en los que los vamos a catalogar como problemas agudos del momento, o en el caso de pacientes que tengan alguna afectación crónica, que tengan, por decirle, hipertrofia de próstata, que tengan presión alta o que tengan diabetes, probablemente ya vayamos a catalogarlos como una enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa si está por encima del 120, doctora? Si los resultados salen por encima del 120. Sí, no hay ningún problema si está. Incluso hay valores por encima de 126, 130 que presentan adultos jóvenes y no tiene ningún problema. Eso se encuentra dentro de los valores normales también. Análisis de orina, doctora. Exactamente. Otra de las armas más importantes que nosotros tenemos para poder evaluar la función del riñoncito es el análisis de orina. O el examen general de orina también le dicen, ¿no, doctora? Que es el mismo. Este examen general de orina o el análisis de orina tiene diferentes componentes. Nosotros, una vez que tenemos la muestra de orina, el análisis de laboratorio que se hace tiene 3 fases. Nosotros hacemos un análisis físico de las características generales de la orina. Si ¿Cómo se ve? Sí, exactamente. Si esta está muy turbia, si está muy clarita, si está espumosa, si tiene algún tipo de olor que nos llame la atención. Principalmente eso. Entonces, estas características nos van a ir orientando. Por ejemplo, si la orina tiene un olor amoniacal, olor a manzana, por decir, es probable que la persona esté eliminando productos cetonas, acetoácidos. Entonces, esto tal vez nos puede orientar a que esta persona pueda ser diabética. Y si esta persona es diabética, pues obviamente vamos a encontrar otro tipo de alteraciones en el examen de laboratorio y vamos a poder orientar a que probablemente esta persona sea una persona diabética. Y otro tipo de alteraciones, que la orina que nos muestren sea una orina roja. Entonces, si la orina normalmente no es roja y nos traen una orina roja, nosotros lo primero en lo que vamos a pensar es que el paciente probablemente esté eliminando sangre por la orina. Pero obviamente hay más partes en el examen de orina que nos van a ir especificando si es que realmente se está eliminando sangre o si por algún motivo el paciente está consumiendo algún medicamento o alguna sustancia que le está cambiando el color a la orina. ¿Sí? ¿Y la cantidad, doctora? Claro que sí, la cantidad también es importante. Normalmente nosotros en una muestra de orina se pide un volumen de entre 50 a 80 mililitros, pero obviamente para determinar el volumen urinario nosotros lo que hacemos es pedir un examen de todo un día. Les pedimos recolectar toda la orina de un día para determinar específicamente el volumen urinario de 24 horas, ¿sí? En este caso, si el volumen es muy poquito, si es menos de 50 mililitros, si es mínimo, si es de 20 mililitros, 10 mililitros, que sería una cantidad muy pequeña, probablemente nosotros pensaríamos que nuestro paciente no está produciendo orina y que hay alguna falla en el riñón que está haciendo que el riñón no pueda producir orina, y en este caso, probablemente correlacionándolo con la clínica, nuestro paciente esté poco a poco hinchándose y la cantidad de orina que tenga que eliminar no sea la adecuada. En este análisis de orina, doctora, también vemos lo que es la parte microscópica, digamos así. Y claro que sí. Algo que debe saber la población, ¿qué es lo que nos puede llamar la atención de esa parte? Porque una cosa es que describamos a la orina, ¿no es cierto? Le pongamos el color, que puede ser un color ámbar, ¿sí? Exacto. Tiene que tener un olor, que es un olor sui generis, que le dicen así, esa característica.
y el volumen que puede estar entre 500, 800 hasta un litro. Entonces, ¿y qué pasa con lo otro? O sea, con la parte de ese examen que estamos viendo, ¿qué es lo que más nos tiene que llamar la atención para que la población sepa, me han entregado, ¿no es cierto, doctor Quispe? Me han entregado y aquí dice nitritos, aquí dice leucocitos. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención de ese examen? Claro que sí, podemos volver a la diapositiva. En esta parte nosotros tenemos lo que es un análisis químico, el anterior, por favor, el cual nosotros realizamos mediante unas tiras reactivas. Estas tiras reactivas lo que nos van a hacer es determinar diferentes marcadores, ¿sí? Dentro de estos marcadores es la presencia de sangre, ¿ya? Primeramente, este examen se realiza, como pueden ver en la imagen, se realiza con una tira reactiva, que esta se introduce en la orina y nosotros rápidamente vamos viendo si es que hay una variación en los colores que presenta esta tira para determinar si existe o no una sustancia. ¿Ya? El laboratorio lo que nos va a reportar en este caso es si es que hay presencia de sangre. Si es que hay presencia de sangre, pues nos van a reportar como presencia de hemoglobina. ¿Ya? Esto puede venir marcado en diferentes cantidades. Puede haber presencia de sangre, 1 cruz, 2 cruces y 3 cruces. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de sangre en la orina es poca, moderada o mucha. Pero esto no se queda ahí. Para definir específicamente si es que existe presencia de sangre en la orina, nosotros vamos a pasar a la tercera parte del examen de orina, que es el examen microscópico que dijo el doctor. Les voy a explicar eso en un momento. Otra cosa que nos determina es la presencia de bilirrubina. Aquellas personas que tienen enfermedades del hígado, aquellas personas que tienen afectaciones del hígado, probablemente tengan eliminación de bilirrubina en la orina, y si es que ellos eliminan bilirrubina en la orina, pues nosotros vamos a poder detectar mediante esta tira reactiva. Otra cosa que detecta la tira reactiva es la presencia de cetonas. Alguna de las personas ha debido escuchar alguna vez que ha ido a una consulta de emergencias o ha ido a alguna consulta con el médico familiar que está eliminando cetonas en la orina. Esto generalmente se presenta en aquellos pacientes que son diabéticos, que están mal controlados. Las cetonas van a ser productos que se van a producir cuando los niveles de azúcar probablemente están por encima de 300 miligramos por decilitro, y al no poder utilizar el cuerpo el azúcar como energía principal, va a empezar a utilizar otro tipo de sustancias como las grasas, y el producto final de estas grasas van a ser las cetonas. Estas cetonas, como van a encontrarse en gran cantidad en la sangre, obviamente vamos a detectarlas también en la orina, porque se van a eliminar en una cantidad por la orina. Entonces, la presencia de cetonas en la orina nos habla también de una persona que es diabética, que está mal controlada. Otra cosa que podemos encontrar en la sangre es la presencia de urobilinógeno, también en afectaciones del hígado. La presencia de proteínas es un marcador que nos indica que la función del riñón no es buena, ya que normalmente nosotros no eliminamos proteínas en la orina. Las proteínas, este filtro que nosotros tenemos, el riñoncito, que funciona como filtro, no permite que las proteínas se eliminen por la orina, sino más bien las proteínas se quedan dentro del cuerpo y no se eliminan. Cuando se empiezan a eliminar las proteínas por la orina, quiere decir que hay un daño ya en el riñón y hay que investigar cuál es el motivo, ¿sí? Otra de las cosas que se pueden detectar en el examen de orina son los nitritos. Esto principalmente, y me encantaría que las mujeres que están viendo el programa pongan mucha atención a esta parte. La presencia de nitritos nos indica principalmente que estamos frente a una infección urinaria. Tanto la presencia de nitritos como la presencia de leucocitos, que son los glóbulos blancos de la sangre, que son nuestros elementos que nos van a defender contra las bacterias. La presencia de estas dos cosas, de leucocitos y de nitritos, van a orientarnos a que la persona pueda estar padeciendo una infección urinaria. Entonces, pongan mucha atención a esta parte. Si es que alguno de ustedes ha tenido un resultado que demuestre la presencia de nitritos, la presencia de leucocitos en orina, la presencia de bacterias que también se reporta, probablemente esté cursando con una infección urinaria. Ahora, la glucosa, como les he explicado, cuando está en niveles muy elevados en la sangre, también se puede eliminar por la orina. Entonces, el exceso de glucosa en la orina nos habla de un paciente diabético mal controlado.
así como la densidad en la orina. La densidad de la orina tiene un máximo de 1050, pero cuando excede estos valores o cuando existe una disminución, hay que estudiar y hay que hacer otro tipo de estudios adicionales para saber que el riñoncito esté funcionando bien o mal. ¿Sí? Esto del ácido ascórbico también, doctora, yo creo que la población en este momento ha entendido muy bien, y así con lo fácil de la explicación de la doctora, las proteínas, por ejemplo. Entonces, cuando vemos proteínas, usted, señora, cuando vea un examen de orina y ahí dicen proteínas positivas, 1 o 2 cruces, eso usted tiene que tomarle mucha atención, porque ahí, como dice la doctora, ahí sí hay un problema renal, sí hay un daño renal ya. Y cuando están los nitritos, ¿quiere decir que hay la infección, doctora? Claro que sí. Normalmente existen bacterias que pueden producir degradación de los nitratos a nitritos. Es un metabolismo normal de las bacterias, pero en este caso, cuando encontramos nitritos, obviamente es un indicador que nos habla de presencia de bacterias gram negativas, principalmente E. coli, que esté causando una infección urinaria. Qué interesante realmente es, ven que como con esas tiritas, a veces uno se pregunta, ¿cómo harán ese examen de orina? Ahí está con unas tiritas que cambian de color, ahí ya se van viendo todas esas cosas que botamos a través de la orina, proteínas, glucosa, sangre, urobilinógeno, leucocitos. Entonces, con todo eso nos vamos a apoyar, nos está mencionando la doctora. Doctora, en el caso de la última diapositiva que teníamos de el área microscópica, danos un pantallazo, doctora. Sí, normalmente cuando tenemos un reporte de orina y el reporte de orina nos dice que existe presencia de sangre, 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces, nosotros, para estar seguros, para estar certeros de que realmente existe la presencia de sangre, nosotros hacemos un examen microscópico de la orina para saber si realmente hay presencia de glóbulos rojos o no. ¿Sí? Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, nosotros evaluamos en el examen microscópico 4 parámetros, 3 parámetros. La presencia de células. Estas células, como les indico, pueden ser glóbulos rojos. En este caso nos van a hablar de la presencia de hematuria, que nosotros llamamos, que es la presencia de sangre en la orina. Ahora, esta presencia de sangre en la orina puede ser vista a simple vista o puede ser microscópica, que nosotros no veamos y que estemos eliminando orina. Y entonces por eso es importante que hagamos el examen microscópico. Como podemos ver al lado derecho tenemos lo que es un campo de examen de orina con varias pelotitas, ¿sí? Si vale el término, que nos van a dar la presencia de lo que son los glóbulos rojos. En la parte izquierda de la primera fila de imágenes lo que vemos es la presencia de bacterias. En este caso, estos palitos que ustedes pueden ver ahí es la presencia de bacilos que tienen esta forma, tienen forma de bastoncitos. Entonces, el examen microscópico nos sirve para ver este tipo de células, ¿sí? Aparte, además, otro tipo de cuerpos que podemos ver, cuerpos celulares, podemos ver también lo que son hongos, podemos ver parásitos. También podemos ver la presencia de glóbulos blancos. En el caso de infección urinaria, nosotros vamos a ver glóbulos blancos que incluso van y engloban las bacterias y nosotros en el microscopio podemos ver y estamos más certeros de decir, pues sí, esta persona tiene una infección urinaria. Otra cosa que evalúa la parte microscópica en el examen general de orina son los cristales, ¿sí? Los cristales no son nada más que acúmulos de ciertas sustancias que se van eliminando por la orina. Por ejemplo, aquellas personas que tienen alteraciones del metabolismo del calcio, personas que sufren de litiasis renal, que tienen litiasis por calcio, vamos a ver la presencia de oxalato de calcio. Nosotros podemos ver esta parte en la que ven ustedes unos cuadraditos como sobres con una cruz en el centro, esos son los fosfatos de calcio. Eso, si nosotros vemos eso en el examen de orina, pues probablemente orientamos a que si esta persona tiene un cálculo en el riñón, probablemente sea consecuencia de la acumulación de fosfato de calcio que tiene esta persona en la orina. Otro elemento que es bastante frecuente que nosotros vemos en la consulta es la presencia de cristales de ácido úrico. Hay muchas personas que tienen gota, que sufren de gota,
respuesta. Ha habido seguramente han escuchado de familiares, amigos que dicen que no, yo tengo gota, no puedo comer mucha carne. Entonces, cuando existe un incremento del ácido úrico en la sangre, también en la orina se va a eliminar el exceso de ácido úrico en forma de cristales. Y eso lo vamos a ver aquí, como pueden ver en la parte derecha, son unos cristales medio romboidales, casi transparentes, translúcidos, un poco amarillos. Esos son cristales de ácido úrico. Y otra cosa que también podemos evaluar en el análisis de orina es la presencia de cilindros. Estos van a ser pequeños tubulitos, un conglomerado de células, para que me entiendan. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos un conglomerado de pelotitas en forma de choricito, ¿ya? Este conglomerado de células va a ser un conglomerado de glóbulos rojos. Cuando vemos nosotros este conglomerado de glóbulos rojos, estos cilindros hemáticos que nosotros llamamos, nosotros obligatoriamente tenemos que continuar haciendo más exámenes profundos al paciente para determinar si no hay una enfermedad del riñoncito que sea mucho más avanzada, ¿sí? Y existen también otro tipo de cilindros que nosotros podemos encontrar de manera normal, que son los cilindros hialinos, como ven en el lado izquierdo de la última fila de las imágenes. Estos cilindros se producen normalmente porque nosotros eliminamos una proteína a nivel tubular, que es la proteína de Tans-Hoffman. Esto es una acumulación en los túbulos. Entonces, algunos tienen representación patológica, es decir, que es anormal que estén en la orina, y otros sí pueden estar presentados en la orina de manera normal. ¿Sí? Muy bien, qué importante es todo este tipo de exámenes. Mira, ahí tenemos otro examen que dice ecografía de los riñones, dice. Doctora, ¿qué es esta ecografía de los riñones? Muy bien, una vez que ya tenemos estos dos anteriores que he mencionado, estos dos anteriores parámetros que son bastante importantes para saber la función del riñón, otro de los exámenes que nosotros podemos realizar son la ecografía de los riñones. ¿Para qué? Para saber la estructura del riñoncito, para saber de forma general cómo está nuestro riñoncito. El riñón en cada persona es diferente. El tamaño del riñón, el volumen del riñón va a variar si es varón, si es mujer, si es alto, si es bajito. En base a todos esos parámetros va a variar el tamaño del riñoncito, pero a manera de parámetros generales nosotros tenemos que el riñón tiene un alto de 10 a 12 centímetros, un ancho de 5 a 8 centímetros y un espesor de 3 a 5 centímetros. Ahora el volumen del riñoncito en varones es de 140 gramos y en mujeres de 120 gramos. Obviamente las mujeres somos un poco más pequeñas, entonces el volumen del riñoncito va a ser más pequeño. Existen varios parámetros que nosotros consideramos al realizar una ecografía del riñoncito. Principalmente, como pueden ver ustedes en la imagen del lado derecho, aquí nosotros comparamos lo que es la ecogenicidad del riñón con la ecogenicidad del hígado. Normalmente esta área que ustedes ven del riñón, que lo ven como una dona alargada con un centro blanco, ahí dice riñón derecho, la parte negra tiene que ser muy parecida a la parte negra en la que nos está mostrando el hígado, tiene que ser casi de las mismas características, ¿sí? Y en ese caso nosotros decimos que tiene una ecogenicidad buena. Si mantiene buenos tamaños, si el paciente no tiene ninguna otra alteración en cuanto a lo que es la creatinina o el examen general de orina, podemos decir que la ecografía del riñoncito está normal, dependiendo de los parámetros que la ecografía misma nos arroje. Qué importantes son todos estos datos. Mire, la doctora nos ha hablado del examen general de orina, qué color tiene que ser. Ahí está, doctora, ahí dice hidronefrosis, dice doctora, y sí. Hipertrofia renal. ¿Qué quiere decir esa hidronefrosis, doctora? Sí, aquí les traigo dos ejemplos de dos alteraciones muy frecuentes que nosotros vemos en las ecografías. Uno de ellos es la hidronefrosis. La hidronefrosis, como se los había explicado en la anterior presentación, tenemos que es la acumulación de orina de manera retrógrada en el riñón. Habitualmente el riñón se encarga de producir la orina y la orina se excreta por medio de se acumula en la vejiga y se excreta por la uretra. Pero cuando nosotros tenemos una obstrucción para la eliminación de esta orina, sea por una hiperplasia de próstata, sea por un cáncer de útero que esté comprimiendo y que no permita que la orina pase, normalmente lo que tenemos es esta acumulación de orina dentro del riñón. Y entonces, como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo que dice hidronefrosis, ustedes ven que la parte que era blanca en el centro de la imagen normal que les había mostrado
mostrado anteriormente, ahora se cambia por una imagen negra, y esa imagen negra lo que quiere decir es que está acumulándose orina dentro del riñón, que es una cosa totalmente anormal. ¿Sí? Exceso de orina en el riñón, líquido, nefrosis riñón, ¿no, doctora? Exactamente, doctor. Muy bien, doctora. Ahora, lo que vemos en la parte derecha, en este caso, lo que les he traído aquí es una hipotrofia del riñón. Esos riñones que los reportan como riñones pequeñitos. Normalmente, alguna vez en aquellos pacientes que vienen con estados de hipertensión crónica o algunos pacientes que tienen diabetes crónica, que ya tienen un estado un nivel de función del riñón bastante deteriorado, en muchos de ellos los riñoncitos, ¿qué es lo que pasa? Tienden a hacerse más pequeñitos. Entonces, a eso se llama hipotrofia, a los riñones que son más pequeñitos de lo habitual. Habíamos dicho que los riñones tienen que medir entre 10 a 12 centímetros. Estos riñoncitos normalmente miden menos de 8 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros es el tamaño de estos riñoncitos. Entonces, esos riñones son bastante pequeñitos. Eso quiere decir hipotrofia renal, que son riñones pequeñitos. Estos se pueden producir no solamente por alteraciones, como les he dicho, la hipertensión o la diabetes, sino también se pueden producir por alteraciones genéticas. Ya en niños o en adolescentes se puede tener este tipo de alteraciones y obviamente hay que hacerle seguimientos a estos pacientes para que la función del riñón se mantenga adecuada durante el tiempo. Yo tengo una preguntita. ¿Los riñones están en relación a la altura del paciente? O sea, mientras más alto, más grandes los riñones. Sí, exactamente. Existen tablas, por lo menos en el desarrollo de los niños, al nivel de lo que es la nefrología pediátrica, que nos van a explicar el tamaño, el tamaño que tienen que tener los riñoncitos conforme el crecimiento del niño. Si el niño tiene una determinada estatura, igual se le realiza el cálculo y se determina mediante esos cálculos qué tamaño tienen que tener sus riñoncitos. Entonces, conforme va creciendo el niño, el riñoncito también va creciendo. Y finalmente, cuando ya llegan a la edad adulta, las personas que son más altas tendrán pues riñones un poco más altos. Y las personas que somos un poco más bajitas, pues tendremos riñones un poco más pequeños, sí. El día de hoy, querida familia boliviana, hemos hablado acerca de lo que es los laboratorios en la insuficiencia renal crónica. Si tiene sangre, si tiene urobilinógenos, si tiene proteínas, si tiene bacterias, leucocitos, de qué color es, cómo huele, si está un poco apestoso, huele olor a manzana. Doctora, en la casa, alguien que se esté preguntando ahí, en relación a la cantidad del riñón, a las características del riñón, cuando nosotros tenemos que tener cuidado y decir, no, vámonos nomás donde el doctor, parece que esto huele medio fétido, parece manzana, ay, estoy orinando bien poquitito, ¿cuándo debemos acudir a nuestro doctor nefrólogo, doctora? Claro que sí. Ustedes en la familia, cuando detecten alteraciones en cuanto a lo que son los hábitos de la micción, de las orinas diarias, por decir, ya tienen que parar las orejas y decir, probablemente mi familiar esté cursando con algún tipo de problema del riñón. ¿En qué casos? Por ejemplo, en los varones. Tomar principal atención en aquellos varones que tienen micciones frecuentes, es decir, que van muchas veces al baño, pero que orinan en cantidades poquitas. Poco a poco van eliminando pocas cantidades de orina. Aquellos pacientes, ¿de qué nos pueden estar hablando? Aquellos pacientes pueden presentar hipertrofia de próstata. La próstata puede estar crecida y esa próstata no puede dejar que la orina se elimine de manera adecuada. En esos casos, pues las personas tienen que tomar especial atención y ver de hacerse algún tipo de examen para evaluar cómo está la próstata para que secundariamente no tengan problemas del riñón. Otro tipo de alteraciones que pueden tener las mujeres jóvenes que están en edad fértil, aquellas mujeres que no tienen acceso a sanitarios cerca de sus trabajos o que se aguantan mucho en el día, esas personas que una vez que van al baño y sienten un olor un poco fuerte en la orina, un olor fétido en la orina o que la orina está muy concentrada o también aquellas mujeres que orinan a cada ratito y que tienen mucho dolor al orinar, tienen que estar alertas. ¿Por qué? Porque pueden estar cursando con una infección urinaria que principalmente se va a presentar en mujeres. Bueno, estamos ya con la parte de las conclusiones. Miren, es tan interesante escuchar hablar de esto de los riñones, doctor Quispe, que uno pierde ya la noción del tiempo. Ya estamos casi a punto de terminar el programa, pero no sé, las conclusiones, doctor Quispe, con la doctora Marisa, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Doctor.
Bueno, normalmente que aquellas personas que ya tengan enfermedades crónicas, sean diabetes, presión alta, aquellas personas que se conozcan que sean portadoras de alguna enfermedad del riñoncito, que frecuentemente visiten a su nefrólogo. Aquellas personas que tengan más de 50 años, que tengan seguros, acudan a sus seguros para que les hagan estos exámenes que son básicos, tanto el examen de sangre, el examen de orina y la ecografía son exámenes básicos que nos van a ayudar a captar a la mayor cantidad de personas que tengan alguna alteración en los riñoncitos. Y una vez que nosotros los podamos captar, que por medicina familiar, medicina general los pueda captar, pues ya los envíen, los remitan con los nefrólogos y nosotros pues vamos a hacer un estudio más exhaustivo de los pacientes para determinar si tienen una enfermedad que pueda ser remediable en cierta etapa, con ciertos cuidados, con ciertos tratamientos. Entonces es importante que ustedes asistan a los chequeos, acudan a las campañas que hay de salud renal para ver cómo está la función de sus riñoncitos. Doctor Quispe. Muchísimas gracias. Bueno, hoy hemos aprendido todos acerca de estos exámenes de la orina para prevenir esta enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista, pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Estamos con la doctora Marisa. ¿Dónde la podemos ubicar, doctora? ¿Dónde es el consultorio? Sí, actualmente no tenemos un consultorio fijo. Pueden contactarse con la línea telefónica al 712-25-128. Esperamos sus llamadas para poder concretar una cita en alguna clínica. Bueno, entonces ya lo saben, hemos tenido aquí la presencia de la nefróloga del programa Doctor TV, la doctora Marisa Colque, y de nuestro especialista, el doctor William Quispe, que está con nosotros. Nos vamos hasta el día de mañana y desearles a todos que estos días, antes de terminar el mes de marzo, pues todos estemos siempre en paz y armonía y que esta semana sea de inicio muy lindo para todos ustedes. Nos vamos hasta el día de mañana con más de Doctor TV.